Hola, hola. Bienvenidos a Verdades entre Copas, el podcast donde las verdades salen después del primer trago. Yo soy Daniela, su host de confianza para escuchar y como siempre está conmigo mi querido compañero de aventuras y cómplice de testimonios, Luis. Luis ya está listo con copa en mano, preparado para lo que se viene esta noche. Y si es la primera vez que nos escuchas, aquí va la dinámica del podcast. En este espacio leemos breves testimonios, historias y mensajes completamente anónimos de nuestra audiencia. Personas que nos escriben para contar lo que no se atreven a decir en voz alta. Secretos de matrimonio, dudas, traiciones, culpas, fantasías. Todo lo que pesa cuando se apagan las luces y solo queda el silencio. Y hoy, la primera historia que voy a leer me dejó pensando bastante. El primer testimonio de la noche se titula Mi esposo me pidió una prueba de ADN y ahora no sé si quiero seguir con él. Hola Daniela y Luis, tengo 5 años de casada y un bebé de 8 meses. Hace unos días estábamos hablando tranquilos en la sala cuando mi esposo me dijo algo que me dejó completamente helada. Me dijo que quería hacerle una prueba de ADN al bebé. Pensé que era una broma, pero no. Le pregunté por qué y solo respondió que quería estar seguro. Jamás le he sido infiel, pero desde ese momento no puedo dejar de pensar en lo mismo. Si él duda de mí de esa manera, entonces tal vez el problema ya no es la prueba, sino la confianza que se supone que teníamos. A ver, pedir una prueba de ADN cuando no hay una razón clara es algo muy fuerte, porque no es solo una duda pequeña, es básicamente decirle a tu pareja que existe la posibilidad de que te haya mentido en algo enorme. Y cuando una relación llega a ese punto, la herida emocional no es fácil de ignorar. Sí, porque además aquí el problema no es la prueba en sí, el problema es el mensaje que manda. La confianza es como la base de cualquier relación. Cuando empiezas a cuestionar algo tan fundamental, es normal que la otra persona empiece a preguntarse si realmente la conoces o confías en ella. Continuamos con el siguiente testimonio de la noche y este se titula Mi novia revisó mi celular y ahora quiere terminar por algo de antes de conocerla. Dice así. Hola Daniela y Luis. Llevo casi 2 años con mi novia. Hace unos días se quedó a dormir en mi departamento y mientras yo dormía revisó mi celular. Encontró mensajes viejos con una chica con la que salía antes de conocerla. No hemos hablado en años. Pero ahora dice que la forma en la que le escribía demuestra que nunca fui realmente sincero con ella. Aquí hay algo curioso. Muchas veces, cuando alguien revisa el celular de su pareja, no es solo por curiosidad. Es porque ya hay una inseguridad previa. Y cuando empiezas a escarbar en el pasado de alguien, siempre vas a encontrar algo que no te guste. Sí, porque todos tenemos pasado. Todos hemos tenido conversaciones, relaciones o etapas antes de conocer a la persona con la que estamos ahora. Y usar algo de hace años, que pasó antes de la relación, para juzgar a la persona de hoy, puede ser un poco injusto. Continuamos con el siguiente testimonio de la noche, y este se titula Mi mejor amigo cree que su hijo es suyo, pero yo no estoy tan seguro. Dice así. Hola Daniela y Luis, esto me está comiendo la cabeza desde hace meses. Mi mejor amigo acaba de tener su primer hijo con su esposa y está completamente feliz. El problema es que hace más o menos un año, cuando ellos estaban pasando por una crisis fuerte, yo tuve una aventura con ella. Fue algo que pasó una sola vez y después decidimos olvidarlo. Pero ahora, cada vez que veo al bebé, no puedo evitar pensar en lo mismo, porque las fechas coinciden demasiado. Y la verdad, cada día que pasa me pregunto si ese niño podría ser mío. Esta historia tiene muchas capas. Porque por un lado está la culpa que él siente y por el otro está el miedo a destruir la vida de su mejor amigo si dice algo. Sí, y además aquí entra un factor muy delicado. Porque no estamos hablando solo de una relación o de una infidelidad. Estamos hablando de la identidad de un niño. Y cuando hay tantas personas involucradas, cualquier decisión puede cambiar la vida de todos. Seguimos con el siguiente testimonio de la noche y este se titula
Mi esposa le manda fotos a su mejor amigo y dice que es normal. Dice así. Hola Daniela y Luis. Llevo 3 años casado. Hace poco vi que mi esposa le manda fotos a su mejor amigo. No son desnudos, pero sí fotos en ropa interior, selfies en el espejo, cosas que normalmente solo me mandaba a mí. Cuando la confronté me dijo que es normal, que siempre han tenido esa confianza. Pero no sé, algo en mí siente que eso ya cruzó un límite. Aquí el problema no es solo la foto, es el contexto. Porque una cosa es tener una amistad cercana y otra es compartir ese tipo de contenido que normalmente es íntimo dentro de la relación. Y si a ti te incomoda, no es algo que se deba minimizar como si fuera cualquier cosa. Sí, porque además aquí hay una línea muy clara. Las relaciones funcionan con acuerdos, aunque no siempre se hablen explícitamente. Y si algo que antes era exclusivo de la pareja ahora se comparte con alguien más, es normal que genere incomodidad. El siguiente testimonio que nos enviaron se titula Mi novia se sabe la contraseña de mi celular, pero yo nunca se la di. Dice así. Hola Daniela y Luis, llevo un año con mi novia y todo iba bien hasta que pasó algo que me dejó incómodo. El otro día tomó mi celular y lo desbloqueó sin preguntarme. Pensé que lo había visto alguna vez, pero después me di cuenta de que sabía exactamente cómo entrar. Cuando le pregunté, solo se rió y dijo que ya se la había aprendido. Desde entonces no puedo evitar pensar en qué tanto ha visto sin que yo me diera cuenta. A ver, esto puede parecer algo pequeño, pero tiene un trasfondo importante, porque no es solo la contraseña, es el hecho de acceder sin permiso. Y cuando empiezas a sentir que tu privacidad ya no está siendo respetada, eso genera incomodidad. Sí, y además aquí hay algo clave. La confianza no significa acceso total. Cada persona sigue teniendo su espacio, incluso dentro de una relación. Y cuando ese límite se cruza sin acuerdo, puede empezar a generar desconfianza en lugar de tranquilidad. Nuestro siguiente testimonio se titula Mi hermano está saliendo con mi ex y me invitan a convivir como si nada. Dice así. Hola Daniela y Luis. Hace unos meses terminé con mi ex después de una relación larga. Todo iba bien hasta que descubrí que mi propio hermano empezó a salir con ella. Ahora los dos actúan como si nada y me invitan a reuniones familiares. No quiero armar un conflicto, pero la verdad no sé cómo se supone que debo actuar en una situación así. Esto ya entra en un terreno bastante complicado, porque no solo es una relación pasada, también es la familia, y cuando esas dos cosas se mezclan, pues las emociones se intensifican mucho más. No es lo mismo ver a tu ex con alguien desconocido que verla con alguien que forma parte de tu vida diaria. Sí, y además aquí hay algo importante que no se puede ignorar. No se trata solo de si es correcto o incorrecto. Se trata de cómo te hace sentir a ti. Porque al final es una situación incómoda y es válida. Y si cada vez que los ves te remueve algo, pues también es válido poner límites, tomar distancia o incluso decidir en qué espacios sí quieres estar y en cuáles no. Continuamos con el siguiente testimonio de la noche, y este se titula Mi pareja me pidió un tiempo, y a la semana ya estaba saliendo con alguien más. Dice así. Hola Daniela y Luis. Hace poco mi pareja me pidió un tiempo porque decía que necesitaba pensar las cosas. Yo acepté, aunque no quería. Pero una semana después me enteré de que ya estaba saliendo con alguien más. Cuando la confronté me dijo que técnicamente no hizo nada mal porque ya no estábamos juntos. Pero no sé, siento que ese tiempo solo fue una excusa. Esta es una de las situaciones más comunes y también de las que más duelen, porque muchas veces ese tiempo suena a algo sano, como un espacio para pensar, pero en la práctica termina siendo otra cosa. Y cuando la otra persona ya está saliendo con alguien más tan rápido, pues es difícil no sentir que ya lo tenía pensado desde antes. Ahí es donde empieza la sensación de que no fue tan honesto. Sí, porque aunque técnicamente no haya una infidelidad como tal, emocionalmente sí se siente como una traición, porque tú estás respetando el espacio, procesando lo que está pasando, y la otra persona ya está en algo nuevo.
Y al final lo que más pesa no es si estaba permitido o no, sino la intención detrás de cómo se dio todo. Y bueno, seguimos con una historia que está bastante fuerte. Y este se titula Descubrí que el hijo que estoy criando no es mío. Dice así. Hola, Daniela y Luis. Llevo 6 años con mi esposa y tenemos un niño de 4 años. Hace poco, por un tema médico, tuvimos que hacerle estudios, y ahí salió algo que no esperaba. El doctor me dijo que biológicamente no soy su padre. No he dicho nada, pero desde ese día no puedo ver a mi hijo de la misma forma. Esta historia tiene algo que pesa muchísimo. Porque aquí no solo estamos hablando de una traición de pareja, estamos hablando de un vínculo que se construyó durante años. Criar a un hijo no es solo biología, es tiempo, emociones, recuerdos. Y cuando descubres algo así, es normal que se rompa algo muy profundo en la forma en la que ves tu propia vida. Sí, y creo que aquí hay dos dolores al mismo tiempo. Uno es el de la traición, porque evidentemente hay una mentira muy grande detrás de todo esto. Pero el otro es el vínculo real que ya existe con ese niño, porque al final él no tiene la culpa de nada, y separar esas dos cosas emocionalmente es algo extremadamente difícil. Seguimos con el siguiente testimonio de la noche, y este se titula Mi novia tiene otra relación, y me di cuenta por un error. Dice así. Hola Daniela y Luis. Llevo un año con mi novia y todo parecía normal. Hace unos días me mandó una captura de pantalla para enseñarme algo, pero no se dio cuenta de que arriba se veía una conversación archivada. El nombre tenía un corazón. Al principio dudé, pero después revisé más cosas y todo empezó a cuadrar. Horarios, salidas, excusas. Creo que no soy el único en su vida, y ella no sabe que ya me di cuenta. Este tipo de descubrimientos son muy fuertes, porque no es algo que te digan directamente, es algo que tú empiezas a armar poco a poco. Y cuando todo empieza a coincidir, la sensación es todavía más pesada, porque sabes que no es una suposición, es algo real. Sí, y además aquí hay algo interesante. Cuando alguien lleva una doble vida, normalmente no falla por lo grande, falla por lo pequeño. Un detalle, un descuido, una captura como en este caso. Y una vez que ves esa primera señal, es muy difícil volver a confiar en cualquier explicación. Este testimonio, la verdad, pone en una posición muy incómoda y se titula Mi mejor amigo me pidió que cubriera su infidelidad, pero su esposa es como mi familia. Dice así. Hola Daniela y Luis. Mi mejor amigo me confesó que le fue infiel a su esposa. Hasta ahí ya era complicado, pero después me pidió que si algún día ella sospecha, yo lo cubra. El problema es que su esposa también es muy cercana a mí. Ahora siento que haga lo que haga, voy a traicionar a alguien. Esta es de esas situaciones donde no hay una salida limpia. Porque si decides cubrirlo, traicionas a alguien que también es importante para ti. Y si decides decir la verdad, rompes la lealtad con tu amigo. Entonces el conflicto no es solo moral, es completamente emocional, porque estás en medio de dos personas que forman parte de tu vida. Sí, y creo que aquí también es importante entender algo. Tú no provocaste esta situación, pero ahora estás cargando con las consecuencias. Y muchas veces cuando alguien te pide que lo cubras, en realidad te está pasando parte de su responsabilidad. Por eso es válido también preguntarte hasta qué punto quieres involucrarte en algo que tú no hiciste. Y bueno, la siguiente historia está fuerte desde el inicio y se titula Le confesé a mi esposo algo del pasado y ahora quiere dejarme. Dice, Hola Daniela y Luis, llevo 4 años casada y hace poco cometí el error de ser completamente honesta. En una conversación salió el tema del pasado y le confesé que antes de conocerlo estuve con alguien muy cercano a él. No fue durante la relación, fue antes, pero desde ese momento todo cambió. Ahora dice que no puede dejar de imaginarlo y que siente que lo traicioné, aunque haya pasado antes de estar juntos, y está considerando seriamente terminar conmigo. A ver, esto es complicado porque en teoría ella no hizo nada malo. Fue algo que pasó antes de la relación.
pero emocionalmente, cuando se trata de alguien cercano, el impacto es completamente distinto. Y aunque no haya sido una traición en tiempo real, para la otra persona puede sentirse como algo muy difícil de procesar. Sí, porque aquí entra mucho la parte emocional más que la lógica. Puedes entender que pasó antes, pero eso no significa que no te afecte. Sobre todo si es alguien que ves, conoces o que forma parte de tu entorno. Y ahí es donde a veces la honestidad, aunque sea correcta, también tiene consecuencias. Y este testimonio empieza con algo pequeño, pero se fue complicando, y se titula Mi novia me pidió que eliminara a una amiga, y ahora quiere más. Dice así. Hola Daniela y Luis. Llevo un año con mi novia, y hace poco me pidió que dejara de hablar con una amiga porque le incomodaba. Para evitar problemas lo hice. Pero ahora me está pidiendo que deje de seguir a ciertas personas, que le enseñe conversaciones y que le avise con quién hablo. Siento que cada vez me pide más, y no sé si esto es normal. Esto empieza a tocar un punto bastante importante dentro de una relación. Porque una cosa es negociar ciertos límites para que ambos se sientan cómodos, y otra muy distinta es empezar a ceder constantemente hasta que prácticamente ya no te queda espacio propio. Y cuando cada vez te piden más cosas, normalmente eso no se detiene, va escalando poco a poco. Ahí es donde ya deja de ser acuerdo y empieza a sentirse como control. Sí, y creo que aquí hay que poner mucha atención en cómo empezó todo. Porque al principio parece algo pequeño, incluso algo que haces para evitar un problema o una discusión. Pero cuando eso abre la puerta a más exigencias, ya no es un acuerdo sano, es una dinámica que se va construyendo. Y una relación no debería sentirse como si poco a poco te estuvieran quitando partes de tu vida o de tu libertad. Esta historia está incómoda desde el título, y se titula Mi suegro sabe algo de mi hijo, y creo que no es mío. Dice así. Hola Daniela y Luis. Llevo 5 años con mi esposa y tenemos un niño pequeño. Desde hace un tiempo empecé a notar actitudes raras en mi suegro. Comentarios, miradas, cosas que no entendía. Hasta que un día, después de tomar, me dijo algo que no puedo sacar de mi cabeza. Me insinuó que tal vez el niño no es mío. Desde entonces no puedo dejar de pensar en eso. Y tampoco sé si quiero descubrir la verdad. Esto es de esas cosas que te cambian completamente la forma en la que ves tu vida. Porque no es una duda que puedas ignorar fácilmente. Una vez que alguien te mete esa idea en la cabeza, empieza a crecer sola. Y lo más complicado es que buscar la verdad puede darte paz, o puede romper todo lo que conoces. Sí, y además, aquí hay algo muy delicado. Porque no es lo mismo dudar por algo concreto que empezar a dudar por un comentario ambiguo. Pero aún así, cuando se trata de algo tan importante como un hijo, es casi imposible simplemente dejarlo pasar. Y ahí es donde entra ese conflicto de si es mejor vivir con la duda o arriesgarte a descubrir algo que lo cambie todo. Y cerramos con un testimonio que, la verdad, desde el inicio levanta sospechas, y se titula Mi esposa me pidió abrir la relación, pero creo que ya tiene a alguien. Dice así. Hola Daniela y Luis. Llevo varios años con mi esposa y hace poco me pidió que abriéramos la relación. Según ella, es para experimentar y no caer en la rutina. Pero desde antes de decirme eso, ya estaba más distante, más pendiente del celular y saliendo más seguido. Acepté. Pero no puedo dejar de pensar que esto ya no es una idea, sino algo que ya empezó sin que yo lo supiera. Aquí hay algo que pasa mucho más de lo que parece, y es importante decirlo sin rodeos. La idea de abrir la relación muchas veces se plantea como algo nuevo, como una propuesta moderna o incluso como una solución. Pero en realidad puede venir después de que ya existe un interés previo por alguien más. Y cuando tú empiezas a ver cambios antes de esa conversación, más distancia, más secretismo, más tiempo en el celular, es completamente válido que se te prenda una alerta. Porque entonces ya no se siente como una decisión en pareja, sino como algo que te están planteando cuando el proceso ya empezó sin ti. Sí,
Y justo ahí es donde se rompe algo bien importante. Porque abrir una relación no es solo probar algo diferente, implica muchísima comunicación, acuerdos súper claros y sobre todo confianza real. Pero cuando una de las partes ya entra con dudas, con inseguridad o incluso con sospechas, es muy difícil que eso funcione de forma sana. Y más aún si sientes que no estás en igualdad de condiciones, que la otra persona ya tiene ventaja emocional o incluso una conexión previa. Porque entonces no estás construyendo algo nuevo juntos, estás intentando alcanzar algo que la otra persona ya empezó a vivir desde antes. Y bueno, hasta aquí llegamos con los testimonios de esta noche. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Verdades entre Copas. Recuerden que aquí siempre hay un espacio para decir lo que a veces pesa guardar. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.